agradeciéndoles a todos la puntualidad y acompañarnos a este ciclo de conversatorios que en el día de hoy vamos a abordar un tema particular, un tema especial, un tema que está de moda, que es este concepto de CINIF 23. Eh, Vamos a dar un compás de espera, no sé, Laura, cuánto hemos estimado, unos 2, 3 minutos para iniciar. Reiteramos el agradecimiento a todos los que ya están conectados por su puntualidad. Vamos a dar unos 5 minutitos más para que se unan el resto de las personas y arrancamos de inmediato con la presentación. Eh, de nuevo, mil gracias. En unos 3 minutos, no sé, Laura, cómo lo tengas previsto, en unos 3 minutos hacemos como la presentación oficial de quienes vamos a estar a cargo de este conversatorio el día de hoy. Así es, vamos a esperar 5 minutos y muchas gracias. Bueno, cumpliendo, honrando nuestra palabra, vamos a darle inicio a nuestro conversatorio el día de hoy. Eh, me presento, voy a presentarme de primera, normalmente no es lo que pasa, me presento, soy Marta Lucía Toro, soy socia del área de impuestos en cumplimiento y tengo una línea especial en la que le trabajo fuertemente y es todo lo que tiene que ver NIF en impuestos. Entonces, esto ha sido uno de los proyectos que hemos venido liderando y trabajando desde hace un par de años con Oscar Enrique, que es precisamente quien me acompaña, director del área de impuestos, experto en todo el tema financiero y pues sin lugar a dudas el protagonista o el gran protagonista el día de hoy en esta charla.
está con nosotros también Nasira Lamprea, que es quien es la social líder de la industria farmacéutica y seguramente a quienes todos ustedes conocen por su amplio expertise en la industria y por todo lo que su recorrido en la misma. Entonces, Nasira, no sé si quieras decir algo más antes de que demos inicio al conversatorio o damos inicio ya premiando la Martita, puntualidad. muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Como decía Marta, la idea es nuevamente retomar este ciclo de conversatorios, de charlas especializadas para el tema del sector farmacéutico. Entonces, bueno, en el día de hoy nos acompaña Marta, Oscar, con el tema de la CINIF 23, pero enfocada más hacia lo que está sucediendo en cada una de las industrias. Entonces, Marta y Oscar, muchas gracias y bueno, espero que sea de interés para todos. Muchas gracias. Adelante, Martita. Perfecto, Nasira, muchísimas gracias. Tal como lo plantea Nasira, vamos a dar esta charla, pero vamos a poner sobre la mesa, y obviamente abrimos el espacio para todos ustedes, vamos a poner sobre la mesa esos temas que hemos identificado a raíz de la CINIF 23, que la CINIF 23, para ponerle mayor claridad, es todo aquello relacionado con posiciones tributarias inciertas, norma que empieza a aplicar o empezó a aplicar a partir del 1 de enero del 2020 en Colombia y que ha generado, digamos, cierto revuelo primero porque es una norma nueva, porque la estamos conociendo y porque ya los revisores fiscales, seguramente de las mayorías de las compañías en las que ustedes tienen la oportunidad de trabajar, ya están haciendo estas solicitudes para conocer cuál es el resultado de ese análisis de posiciones tributarias inciertas. Entonces vamos a aterrizar de qué se trata este concepto, pero también queremos poner sobre la mesa esas situaciones especiales o esas áreas grises, porque en realidad las posiciones tributarias inciertas son aquellas áreas grises en las cuales existe una interpretación o podría existir una interpretación diferente entre lo que piensa la autoridad tributaria y lo que de la lectura misma de las normas se pudiera derivar. Entonces, sin mayor preámbulo, Oscar Enrique, te abrimos paso. Iniciamos y voy a estar haciendo constantes interrupciones, no da manera de interrumpir lo que está presentando Oscar Enrique, sino que vamos a hacer interrupciones para complementar temas aterrizados propiamente a la industria. Y aquí, obviamente, Nasira, con su expertise y su conocimiento, nos dará seguramente nuevos tips o nuevos topics relacionados con el tema, pero hay algunos que queremos ponerlos hoy de referente para que ustedes se los lleven a sus diferentes lugares de trabajo y analicen el eventual impacto que los mismos pudieran tener. Buenos días, ¿me oyen bien? Te oímos perfecto. Sí, Oscar. Perfecto. Pues buen día. Un poco para entrar en contexto de lo que es la CINIF 23, vamos a hacer una pequeña introducción de la norma y luego entraremos en materia con toda la parte de las definiciones relevantes que establece la norma, los problemas que plantean y sus resoluciones, y vamos a hablar un poco de por qué hablamos de que una norma plantea problemas y resoluciones, y por último, cuáles son sus revelaciones obligatorias y aplicación en Colombia. Entonces, entremos en materia con una pequeña introducción de qué viene esto y por qué se da esta norma. En primera instancia, cuando nosotros hablamos de contingencias tributarias, bajo ambiente de IFRS, teníamos que dividir este término en dos partes. La primera parte de contingencias y la parte tributaria, pues verlo de una manera aislada. ¿Por qué? Porque no había una norma que tratara estas contingencias de manera puntual. Entonces, cuando veíamos el lado de las contingencias, hablábamos de que existía o existe la NIC 37, la de provisiones y pasivos contingentes, y la parte que viene relacionada con el impuesto sobre la renta, pues decíamos que era la NIC 12, impuesto a las ganancias. Entonces, digamos que cuando nosotros analizamos todas estas situaciones que suponían una contingencia tributaria, pues teníamos que estar viendo de manera paralela estas dos normativas para tomar consideraciones de una u otra a la hora de hacer esa evaluación. El ISB
hace una pregunta al público, a usuarios de estados financieros y expertos a nivel mundial, cómo ven ellos la evaluación de las contingencias tributarias y cuál era el paso a paso que se tomaba en consideración. Entonces la respuesta que ellos reciben la diagramaron de la siguiente manera. Ellos en primera instancia definen que se evaluaban las situaciones que pudieran conllevar una contingencia, y en segunda instancia lo que se hacía era evaluar si había probabilidad de que esas situaciones se materializaran como una contingencia. Cuando nosotros hablábamos de que una situación se materialice como una contingencia, tomábamos en cuenta la variable de la probabilidad de detección, que efectivamente la compañía vaya a ser auditada, vaya a ser sujeto a una fiscalización por parte de la administración tributaria. Si esto no se daba, se entendía que no se materializaba la situación que pudiera conllevar una contingencia y por lo tanto no había nada en los estados financieros. Entonces, ¿qué ocurre? El deber ser de esto es que el paso 2, pues pasábamos a un paso 3, que era cuantificar el efecto, y en el paso 4 era revelarlo en los estados financieros y que quede reconocido en la nota de impuestos. Pero no se estaban completando estos pasos 3 y 4, puesto que muchas veces la probabilidad de que se materializara vía una fiscalización era escasa, era menor al 50%. Entonces el IASB descubrió que había un problema y un foco de problema, porque había muchas compañías que no solo tenían posiciones inciertas, sino hay compañías que estaban yendo contra la naturaleza, la esencia de la norma, y estaban haciendo posiciones sumamente arriesgadas con respecto a lo que establecía el fisco en determinada jurisdicción. Entonces la IASB dijo, tenemos un problema y necesitamos que en caso de que se tomen posiciones arriesgadas, pues eso quede revelado en los estados financieros. Y en caso de que se tenga alguna situación que pudiera conllevar a un pleito con la administración tributaria, eso también debe quedar en los estados financieros. Y tal como está ahorita la norma, no está quedando de ninguna manera. Entonces es por ello que se emite un proyecto de interpretación, y ese proyecto de interpretación tiene dos principales razones o dos focos. El primero es sacar las contingencias tributarias del alcance de la NIC 37 y hacer un estándar que sea solamente para ellas. Y en segunda instancia, ampliar todo lo que viene siendo la literatura técnica respecto a si las sanciones e intereses van a formar o no parte del cálculo y del alcance de la NIC 12 y esta interpretación. Es decir, había un vacío de información importante sobre si las sanciones y los intereses inherentes a las sanciones son impuestos o son otra cosa. Y si son impuestos, eso tiene sus implicaciones. Y si no lo son, pues eso se queda aislado en unos gastos operativos o administrativos, no formarían parte del gasto de impuestos. Entonces, digamos que en función a estos dos tópicos, se estructura lo que viene siendo esta interpretación. Entrando un poco en lo que establece la norma, pues empecemos a discernir en cada uno de los términos importantes que trae. El primero, que es un tratamiento impositivo, lo cual hace referencia a los tratamientos utilizados por una entidad o que prevé utilizar en sus declaraciones de impuesto a las ganancias. Este concepto tiene dos aspectos que tenemos que resaltar. El primero, posiciones inciertas se consideran a todas aquellas cosas o áreas grises, áreas de discusión, que no se sepa que vaya a aceptar la administración tributaria, pero que hayan quedado en las declaraciones de impuesto a las ganancias. Entonces, hablamos de que solamente se considera posición incierta lo que esté en una declaración. Lo que esté en una provisión todavía no es una posición incierta. Si vemos que no está bien algo que quedó en una provisión, hablamos de un error en los estados financieros. Pero siempre y cuando hablemos de que ya quedó una declaración presentada, empezamos a hablar de que esto puede ser una posición incierta. Segundo, autoridad fiscal. La autoridad fiscal, en nuestro caso, es la DIAN, es la Administración Tributaria, que es la que decide si el tratamiento impositivo que se tomó en la declaración es válido o no. Y acá es donde empezamos a trabajar con un concepto que trae cola a veces. ¿Qué es un tratamiento impositivo incierto? Un tratamiento impositivo incierto, y déjenme hacer zoom acá, es un tratamiento de los impuestos por el cual existe incertidumbre sobre si la autoridad fiscal lo va a aceptar
según la legislación fiscal. La norma trae dos ejemplos. El primero, la decisión de una entidad de no presentar la declaración de impuesto a las ganancias en una jurisdicción fiscal. O la segunda, no incluir un ingreso concreto en una ganancia fiscal. Es decir que un ingreso no es gravable a efectos de la declaración. Ambos son un tratamiento impositivo incierto si su aceptabilidad es incierta de acuerdo a la legislación. Es clave que nosotros hablemos de algo importante. Cuando consideramos un tratamiento incierto, una posición como tal, o cuando la consideramos un error. A efectos de la esencia de un tratamiento incierto, cuando nosotros estamos en materia de uno, consideramos que lo es cuando tenemos argumentos a favor para defender el punto y la administración tributaria también tiene sus argumentos para no aceptar el punto. Es decir, estamos en un área gris que es sujeto a presentar documentación y a discutirlo. En cambio, nosotros cuando hablamos de un error, simplemente estamos diciendo que no tenemos argumentos a favor y por ende el tratamiento que nosotros estamos dejando a efectos de la provisión o la declaración de renta, pues no tiene manera de ser salvado de manera técnica. Sin embargo, insisto, un error pudiera convertirse en una posición incierta o debería tratarse como una posición incierta cuando ya esto quedó en una declaración presentada. Entonces aquí lo que tenemos que hablar en la norma y lo que tenemos que establecer es cómo vamos a tratar cada una de las situaciones que suponen una posición incierta. No sé, Marta, si quieres complementar algo. Creo que, digamos, no creo que hasta ahí el concepto ha sido muy claro, que es tener claridad, total claridad, y creo que ya lo dejaste planteado, entre la diferencia de un error y una posición incierta. O sea, error es aquello que sin lugar a dudas no admite discusión. Yo siempre pongo el tema y voy a traer un ejemplo, ya voy a aprovechar aquí para traer el primer ejemplo de la industria. Error es aquello que no admite discusión. Entonces a mí me dicen, es que yo incluí como deducible una penalidad. Todos sabemos que las sanciones, las penalidades no son aceptadas para efectos fiscales. Entonces, si eso llegara a ser una cifra relevante o si eso llegara a ser una suma importante, si llegara a ser objeto de discusión, ahí no estamos frente al análisis de la CINIF 23. Ahí estamos en una norma diferente, tal vez por la NIC 8 tendríamos que hacer un análisis de si eso tiene error, su impacto en los estados financieros y aquí seguramente lo que tendríamos que hacer es una corrección de la declaración sin mayores discusiones al respecto. Pero si lo que estamos pensando es que yo incluí, y aquí es uno de los puntos que puede llegar a ser objeto de discusión, yo soy comercializador de bienes farmacéuticos, yo soy comercializador de medicamentos propiamente, llamémoslo así. Entonces, es posible que yo tenga unas deducciones por regalías y hoy día la norma respecto de las regalías es un poco esquiva o es un poco exigente. Entonces yo yo estoy segura de que lo puedo tomar, pero yo deberé tener la capacidad probatoria en caso de una discusión con la administración de demostrar que esa regalía no está siendo de una u otra forma parte de ese producto terminado. Entonces ahí seguramente van a empezar discusiones, van a hablarlo con Nasira va a decir seguramente sí tenemos argumentos de defensa, se analizó, se vio, se estudió y se tomó la decisión de tomarlo. Pero es posible que en una primera discusión frente al fisco haya un área gris y para la administración no sea posible tomar ese gasto por regalía, no sea posible tomarlo en este caso particular, le vea que no tiene salida, no tiene sustento. Entonces, pero yo como contribuyente, yo como comercializador, como conocedor de mi industria, sé que tengo los elementos y sé que tengo los argumentos para poderlo hacer. Entonces ahí ya empiezo a ir separando esas áreas grises de lo que realmente no lo es. Porque una posición incierta es aquello que sabemos que tenemos argumentos, pero que eventualmente la administración de impuestos podría discutir o pretender algo diferente porque su entendimiento no es el mismo que yo tengo.
Entonces, aquí tendré que blindar ese entendimiento que yo tengo para que en caso de que se presente, porque ahorita Oscar va a seguir ahondando de que esto ya no es como nosotros lo estudiábamos o lo veíamos antes, sino que ya la administración parte, la norma parte de que la administración tributaria ya está en nuestras instalaciones y ya vio ese punto. Entonces, como sabemos que eventualmente se puede generar esa controversia o se puede generar esa disputa o se puede generar esa diferencia de criterios, yo tendré que tener lo suficientemente blindado, soportado, documentado la posición que adopté para ir adelante con la misma. Listo, Oscar. Sí. Perfecto. Entonces, un poco redondeando la idea, ¿cómo queda en nuestro proceso de reconocimiento de impuestos corrientes y diferidos estas posiciones inciertas, el reconocimiento de las mismas? Pues veamos el paso a paso de cómo voy reconociendo los impuestos en los estados financieros. Nosotros sabemos que en primera instancia tenemos que calcular las bases fiscales, que con esas bases fiscales vamos a hacer dos cosas. Primero, completar y calcular lo que viene siendo nuestra provisión de impuesto corriente, y en segunda instancia la vamos a utilizar como input para determinar nuestras diferencias temporales. Una vez tengamos el impuesto corriente y tengamos las diferencias temporales, debemos hacer un análisis de tarifas a utilizar, de tal manera de nosotros dejar el impuesto diferido reconocido. Una vez que reconozcamos el impuesto diferido, conciliamos la tasa efectiva en función de las partidas que sean permanentes y todos los diferenciales en tarifas que tengamos en el impuesto diferido. Y por último, nosotros debemos revelar esto en la nota de los estados financieros. ¿Dónde queda la CINIF 23 en cada uno de estos 6 pasos? Pues queda en todos, queda inmersos en todos. Y aquí viene un segundo gran mensaje de esto. La norma plantea que cualquier provisión que hagamos por posiciones inciertas debe afectar tanto el impuesto corriente como el impuesto diferido en caso de que sea aplicable para los dos. ¿Cuándo puede ser aplicable para los dos? Bueno, en una posición que estemos moviendo que adicionalmente afecte las pérdidas fiscales. Entonces, vean que te puede mover el impuesto corriente y el impuesto diferido. Entonces, lo que plantea la norma básicamente es que la CINIF 23 va a quedar inmersa en cada uno de estos 6 pasos y debemos afectarlos de la manera en que corresponda. Entonces, digamos que ahora vamos a hablar cómo voy a tratar esas posiciones inciertas, cuáles son las premisas que debo utilizar y adicionalmente, cómo se hace el cálculo de esas provisiones que vamos a dejar inmersas en cada uno de estos 6 pasos. Para ello, la norma plantea unos problemas y aquí les retomo algo que dijimos en la introducción. ¿Por qué las normas, este tipo de normas hablan de problemas? Las CINIF son interpretaciones y las interpretaciones de las NIF pues solamente son emitidas por el ente que las hace. Es decir, el ISB tiene un comité de interpretaciones y ese comité de interpretaciones es el único que puede hacer algún tipo de escrito que aclare temas de IFRS. No es válido ningún otro. Entonces, como ellos plantean que pues, habían problemas con las contingencias tributarias, ellos estructuraron 4 problemas básicos que debían ser respondidos y con eso se le está dando respuesta en esta norma. Entonces, ¿cuáles son los problemas que ellos identificaron? 1, cuando existe una posición incierta, se debe considerar en separado o se debe considerar en conjunto. Ya vamos a indagar un poco en qué es eso. 2, todos los supuestos que una entidad debe realizar sobre la revisión de los tratamientos impositivos por parte de las autoridades fiscales. Perdón, Oscar. Oscar, ¿se te fue? Tenemos una interferencia, sí. Oscar. Te sentí. ¿Aló? ¿Ahora sí? Sí, sí, ya te oí. Sí, Ya te ahora oí. sí. Perdón, ok. El tercero, ¿cómo determinará una entidad la ganancia, las pérdidas fiscales? Es decir, ¿cómo se determina el efecto en los impuestos que va a tener esta incertidumbre tributaria? Y por último, ¿cómo se consideran los cambios en hechos y circunstancias? Porque estos son claves para determinar cuándo una incertidumbre deja de serlo o cuando una situación que no era incertidumbre empieza a serlo. Entonces vamos a ir uno a uno y vamos a indagar de qué va esta norma y cómo lo consideramos. Entonces, primero,
considerar una posición incierta en separado o en conjunto. A mí me gusta utilizar aquí un ejemplo y Marta complementará si estoy diciendo algo que no es adecuado, pero digamos que el ejemplo que a mí me gusta utilizar en este caso es la diferencia en cambio. Supongamos que nosotros tenemos una diferencia en cambio, pero cuando nosotros vemos qué la compone, nos encontramos que hay una diferencia en cambio con casa matriz denominada en moneda extranjera y la otra es con proveedores externos que no son compañías relacionadas. Nosotros cuando hacemos la evaluación, pudiéramos decir, pues la diferencia en cambio está contemplada como un todo y pues yo hago mi análisis integral de cara a mi declaración de impuestos. O también se pudiera decir, no, ya va, la diferencia en cambio que yo tengo con mis vinculados, con casa matriz, pudiera tener sus particularidades que no aplican de la igual manera a los proveedores externos. Entonces yo tendría que separar la casa matriz de los demás y hacer mis análisis por separado. Entonces vean que yo tengo una sola situación donde yo pudiera encontrarme con la disyuntiva de si separo y analizo en componentes o lo veo como un todo. La norma lo que plantea es que cuando eso ocurre, nosotros pudiéramos verlo como un todo o por separado en función a cómo lo ve la administración tributaria, como la autoridad, de cara a sus inspecciones o de cara a conceptos, y en ausencia de esto, pues cómo lo quiere ver la compañía y que lo deje planteado como una política. Insisto, pudiera encontrarse, y digamos en este ejemplo, pudiéramos encontrarnos con la disyuntiva de ver si lo vemos como un todo o lo separamos. Lo primero que tenemos que ver es si ya hay una posición de la administración tributaria de cara a fiscalizaciones que haya hecho terceros, que nosotros sepamos cómo haya sido la resolución, o de cara a conceptos que ya haya emitido la administración con respecto al tema, que ya sepamos que, mira, ellos lo ven como un todo, o mira, no, ellos lo separan. Si no hay nada al respecto, pues yo lo tengo que definir y lo tengo que dejar sustentado como política contable. No sé, Marta, si quieres complementar acá algo. Yo creo que ya cuando tú abres ese espacio de hacer esos análisis individuales, aquí ya empezamos a poner sobre la mesa de pronto esos temas particulares. Aquí en la industria es muy normal tener conceptos vamos, relacionados con todos esos gastos administrativos y el entendimiento que se le ha dado a los mismos, el tratamiento, cómo deberían comportarse, qué pasa, hay retención en la fuente, no hay retención en la fuente, se entienden prestados en Colombia. O sea, aquí hay una cantidad de análisis interesantes que vale la pena hacer y que además sabemos que la administración de impuestos está muy encima de los mismos, porque tú tocaste un tema y todo lo que tiene que ver con partes relacionadas, que puede pasar muchísimo en estos gastos administrativos, que tiene que ver con partes relacionadas, está siendo bastante observado o está en la lupa de la administración de impuestos y lo hemos visto en los diferentes requerimientos. Entonces, estos pagos al exterior por diferentes conceptos, sin tener en cuenta si estamos hablando en un caso particular de un servicio técnico, asistencia técnica, sino de estos gastos administrativos están muy en el ojo del huracán, están muy analizados en este momento por la autoridad tributaria. Creo, Nacira, que ahí tú podrías decir algo más. Sí. Dale. Sí, Martica, este es un tema supremamente importante porque, bueno, fundamentado básicamente en el famoso fallo de la Corte, donde hace muchos años se dijo que esta clase de gastos, si no se practicaba retención en la fuente, no eran deducibles. Después de eso viene el tema de que normalmente estos gastos, estos servicios se prestan en exterior, entonces son renta de fuente extranjera, razón por la cual no deberían tener retención en la fuente. Y bueno, después vemos el cambio en la norma también dice que para que sea deducible se requiere, y ya hay una norma de retención que habla de la retención en la fuente. ¿Cuál es el problema que está surgiendo, por ejemplo, en ese espacio? Con esos antecedentes, la administración lo que está haciendo es que cualquier pago que yo estoy haciendo a vinculados económicos lo está entendiendo como un pago administrativo. Entonces, les digo, tengo casos donde he visto, por ejemplo, temas de fletes
temas de servicios de logística, donde la compañía lo que tiene es una vinculada en el exterior que se encarga de organizar toda la parte logística de la empresa. Entonces, para la administración de impuestos está tratando de, sobra decir, la logística es prestada afuera, entonces en este caso no hay retención en la fuente sobre ese gasto y la administración lo que está tratando es de decir que esa clase de pagos también entran dentro del concepto de administración y lo está cuestionando. Entonces, sí, me parece que ese es un punto que es muy importante y que debe revisarse. Todos los pagos vinculados económicos, realmente el concepto, la naturaleza como tal, para tratar de mirar si puede haber alguna interpretación que lo lleve a un gasto administrativo o no. Perfecto, Nasira. Y mira que eso es una área totalmente gris, porque seguramente nosotros estamos tranquilos con lo que estamos haciendo. Para nosotros no es gris, es transparente, pero la administración de impuestos le está dando un entendimiento distinto. Entonces ahí es donde vuelve y surge todos estos temas que hemos discutido. Tenemos que estar en la capacidad de documentar, soportar y sustentar y evaluar si realmente eso es una de estas premisas que debiéramos incluir dentro del análisis o si definitivamente estamos tranquilos y no deberíamos ni siquiera referirnos a ellas. Nasira, tú me haces caer en cuenta también de un concepto que si bien es cierto, de pronto hoy día ya no es tan relevante, sí lo fue y tengamos en cuenta que este análisis de la CINIF 23 que hacemos ahorita no es solamente para la declaración de renta del año, sino que recoge todas las declaraciones de renta que estén abiertas. Entonces, estaba pensando y no sé si coincidas con este planteamiento que vamos a hacer, es ese caso de los speakers y su clasificación, porque esto también es un tema que ha dado mucho de qué discutir, y cuando digo y su clasificación es porque muchas veces el honorario que le pagamos a este speaker por el trabajo que realiza, en realidad pareciera enmarcarse dentro de un honorario, de un servicio profesional prestado por alguien conocedor o porque lo que está haciendo simplemente es eh, poniendo frente a un público un tema de la industria determinado, en fin, lo que nosotros acordamos con profesionales de esta materia. Pero en el pasado, debido a que las retenciones por servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría tenían un porcentaje más bajito, en algunos casos se clasificaban estas contrataciones con speakers dentro de cualquiera de esos servicios. Entonces, ahí adicionalmente de que si debían o no debían estar registrados frente a la autoridad tributaria, estos contratos que hoy día ya no hay mayor duda respecto del mismo, está si realmente uno podía documentar o sustentar que un speaker era un servicio técnico, era una asistencia técnica, una consultoría, y no era un tema meramente de una dificultad o más bien de un aprovechamiento a una tarifa diferente, a una tarifa que en ese momento, hoy día esto no es tan relevante porque salvo que de pronto estemos con un convenio de doble imposición, en cuyo caso seguramente nos iremos por beneficios empresariales o similares, la tarifa de retención tiende a ser la misma, entonces ya no tenemos tanto ese problema. Pero en el pasado esto sí puede ser una preocupación y vale la pena que chequeemos en esas declaraciones que están abiertas, donde se hubiera tomado una posición distinta respecto del tratamiento de esos speakers para estar muy tranquilos y muy seguros de que se cuenta con la documentación de que realmente es un servicio técnico o de que realmente hay una asistencia técnica. O sea, ahí tendré como compañía el reto de probar o demostrar que definitivamente ese servicio que me prestaron califica o puede estar divinamente tratado así sin que haya una dificultad. Entonces, eso es un tema que, con esto que tú estás diciendo de los gastos administrativos, y que sabemos que la administración está muy encima de esos temas, pues vale la pena poner sobre la mesa este tratamiento que sabemos en años pasados se les daban a los conceptos de los speakers. De acuerdo, Martica. Listo, Oscar, qué pena contigo que nos explayamos en el ejemplo, pero creo que había que dar el mismo. Sigue, por favor. Para nada. Bueno, digamos que cuando nosotros hacíamos la evaluación de cara a la NIC 37, nosotros planteábamos cuando una situación era improbable, probable o altamente probable que se materializara. Digamos, hablamos de improbable 50% hacia abajo, probable a partir del 51% y altamente probable a partir del 90%. Cuando vemos CINIF 23,
podemos evidenciar en este slide que el análisis se hace de igual manera, algo improbable, probable y altamente probable. ¿En qué se diferencia y dónde está el impacto fundamental de esta norma? Antes, con la NIC 37, la evaluación se hacía desde todas las ópticas posibles y acá se consideraba si era probable a que se materializara la situación siendo sujeto a revisiones por parte de la Administración de Impuestos. Entonces, una contingencia se materializaba cuando efectivamente no solo te fiscalizaban, sino en la fiscalización la administración se daba cuenta de la situación y te la cuestionaba. Cuando eso ocurría es cuando efectivamente nosotros decíamos ya algo es probable o altamente probable. En cambio, con la CINIF 23, la evaluación se hace partiendo de la premisa de que ya la administración tributaria sabe la situación, ya está revisándote y ya sabe ese punto. Si la administración supiera ese punto, es probable que te la cuestionen. Si la respuesta es que sí, es probable, es decir, hay un 51% de probabilidad de que te la cuestionen sabiéndolo, pues ya debemos dejar provisionada la incertidumbre en nuestros estados financieros. Entonces, fíjense que aquí supone un impacto fundamental, ¿no? Cosas que para NIC 37 estaban fuera del radar, eran sumamente improbables, bajo CINIF 23 son probables o altamente probables y por ende hay mucha más provisión en CINIF 23 que la que había en NIC 37 y eso es lo clave. Es una norma que nos obliga a mantener provisiones sobre situaciones que sepamos que pudieran ser discutidas por parte de la administración tributaria. Entonces, sabemos que es una norma que nos pone a reconocer mucha provisión y digamos, entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo reflejo esa provisión? La norma nos plantea dos métodos para reconocer esas provisiones en nuestros estados financieros. El importe más probable y el modelo del valor esperado. El importe más probable es un método que vamos a utilizar cuando la resolución de la incertidumbre es binaria. ¿A qué nos referimos con que sea binaria? Que es una resolución que tiene dos posibles escenarios. Por ejemplo, pudiéramos encontrarnos una situación donde hay una sanción máxima y una sanción mínima. Es lo único que puede pasar. Entonces, fíjense, son dos posibles resoluciones. Entonces, sobre eso, yo establezco cuál es mi provisión. Y el valor esperado se utiliza cuando hay más de dos posibles escenarios de salida, más de dos resoluciones. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos y vamos a ir enfocando en de qué van cada uno de estos métodos y cuándo se aplican. Entonces, tenemos una entidad que toma una deducción en una declaración de impuestos que podría ser rechazada por las autoridades fiscales. Acá hay dos posibles escenarios, fíjense. Hay uno de un impuesto adicional de 120 pesos y otro un impuesto adicional de 80 pesos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos estimar la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los dos escenarios. Entonces, acá se estima que hay una probabilidad del 40% de que se va a pagar ese impuesto de 120 y hay una probabilidad del 60% de que se va a pagar 80 pesos. Entonces, fíjense que hay dos situaciones. Como hay dos situaciones, utilizamos el método de el importe más probable, que es el de resoluciones binarias. Entonces, en este caso, ¿qué dice el método? Bueno, que yo tengo que, cuando tengo dos resoluciones, yo tengo que dejar como provisión el que tenga la probabilidad de ocurrencia más alta. Entonces, fíjense, tenemos el que tiene una probabilidad más alta, es del 60%, que es el de 80 pesos. Entonces, en este caso, por resoluciones binarias, la provisión que voy a dejar es de 80 pesos. ¿Qué pasa cuando yo tengo más de dos posibles resoluciones? Entonces, fíjense, tenemos una compañía que tiene una deducción de 300 pesos que pudiera ser impugnada. Entonces, ellos establecen los siguientes escenarios. Entonces, fíjense, tengo acá cuatro escenarios. Primer escenario, pago un impuesto máximo de 100. El segundo, pago un impuesto de 80. Tercero, pago un impuesto de 50. Y estoy incluyendo un cuarto escenario, que es que me voy a una instancia superior y en esa instancia superior gano. Y por ende, como gano, mi impuesto adicional es cero, porque ya al ganar me están diciendo usted lo que hizo está bien, no tiene que hacer más nada. Entonces, nuevamente tenemos que asignar probabilidades individuales. Tengan en cuenta algo. La sumatoria de las probabilidades individuales, tanto en el método del importe esperado como el valor esperado, en su sumatoria tienen que ser igual a 100. Es decir, fíjense acá,
yo estoy asignando probabilidades individuales del 45, 10, 25, 20. Cuando sumamos eso, el total es 100%. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo mismo que hicimos en el método pasado, cada uno de los escenarios vemos qué probabilidad tiene de materializarse. Entonces, el escenario donde pago un mayor impuesto de 100 tiene una probabilidad del 45%, el de 80, 10%, 50, 25% y tengo un 20% de probabilidad de ganarme. Entonces, ¿cuánto es la provisión que debo dejar en esos estados financieros? Pues básicamente va a ser el mayor impuesto a pagar aplicándole la probabilidad individual que él tiene. Entonces, fíjense, 100 por el 45%, estoy dejando 45 de provisión, 80 por el 10% dejo 8, 50 por el 25% dejo 12.5 y 0 impuesto, pues ahí no hay nada de provisión que haya que dejar. Entonces, fíjense que en este caso, en este escenario, mi valor que voy a dejar en la provisión son 65.5, que es la sumatoria de todos y cada uno de los escenarios que yo tengo allí. Entonces, fíjense que esto es un método que nos va a dejar una provisión compuesta por múltiples escenarios y que va a ser lo suficientemente robusta para que no impacte de manera significativa los estados financieros en caso de materializarse el más alto. No es lo mismo meter un gasto contra una provisión de 100 que simplemente dejarlo por los 35 o los 34.5 que te faltan para llegar a la materialización de ese escenario del impuesto más alto. Entonces, digamos, es una provisión que va a estar compuesta por todos los escenarios y que nos va a permitir prepararnos para en caso de que se materialice alguno de ellos. No sé, Marta, si que quieras agregar algo o seguimos. No, sí, sigue y ahorita hago un par de precisiones más ya pensando en los temas puntuales de la industria, volviéndolos a tomar. Bueno, listo. Entonces vamos a ver ahora las revelaciones y cambios en hechos y circunstancias. Cuando hablamos de cambios en hechos y circunstancias, tenemos que considerar que esos cambios vienen dados por situaciones que antes no estaban claras, que ahora sí están, y eso pudiera conllevar a que algo que no sea incierto lo sea o viceversa. Por ejemplo, nosotros consideramos, vuelvo al ejemplo de la diferencia en cambio, nosotros consideramos que era como un todo, y resulta que la administración tributaria ahora me dice, saca la DIAN un concepto y dice, no, eso se tiene que separar y se tiene que analizar de manera aislada. Entonces, fíjense que eso es un cambio en hecho y circunstancia que nosotros tenemos que tomar en consideración de manera prospectiva. Entonces, siempre que eso ocurra, cuando algo no era incierto y ahora lo es o viceversa, pues el cambio que yo voy a hacer en los estados financieros es prospectivo, no voy a hacer el cambio de manera retroactiva, porque la evaluación que yo hice en el momento en el que yo determiné si esa situación era o no una posición incierta, pues esa evaluación está bien, es correcta, está bien hecha. El tema está cambiando es porque la administración tributaria está variando, digamos, su discurso y sus conclusiones respecto a la situación y por ende el cambio tiene que hacerse desde el punto en que se cambie en adelante. Entonces, si por ejemplo algún punto que era incierto o que no lo era y pasa a serlo, queda definido por un concepto de la DIAN con fecha 12 de noviembre, pues a partir del 12 de noviembre vamos a impactar los estados financieros, no tenemos que hacer ningún impacto de manera retroactiva. Entonces, de cara a la norma, ¿qué se debe hacer para reflejar esto en los estados financieros? En primera instancia, se tiene que hacer un inventario de incertidumbres basados en todos los años susceptibles a ser revisado por la administración tributaria, que es lo que mencionaba Marta hace un rato. Tenemos que hacer una evaluación de los 5 años hacia atrás porque son los años que están abiertos. Y mientras esa declaración no esté en firme, es susceptible a ser revisada por parte de la administración tributaria y todo lo que sea susceptible a ser revisado es susceptible a ser cuestionado. Entonces, digamos, todos los periodos abiertos tienen que revisarse nuevamente y evaluar si tenemos ahí una posición que pudiera ser discutida por la DIAN. Una vez que identificamos cuáles son nuestras posiciones inciertas, debemos evaluar los posibles escenarios para la resolución de cada una de esas incertidumbres, es decir, verificar si tenemos, por ejemplo, una sanción máxima o mínima nada más, o si tenemos más escenarios de salida, una sanción reducida, irme a una instancia superior y pelearlo, es decir, evaluar cuántos escenarios de resolución tenemos para cada uno de ellos. En función a si son 2 o más, pues vamos a reconocer la provisión de acuerdo a los métodos establecidos, el valor esperado o el más probable.
Cuarto, vamos a reconocer el efecto en la provisión de renta y en el impuesto diferido, y la contrapartida es en el gasto de impuestos. Esto es importante. La norma en primera instancia no definió dónde reflejar esa provisión. Decía, hay que reconocer una provisión en los estados financieros, pero no especificaba dónde. Entonces, digamos, muchos dijeron, bueno, lo reconozco en otras provisiones y que quede mis gastos administrativos, no me quede en la tasa efectiva porque eso sería muy visible para la administración tributaria. Sin embargo, la ISB se dio cuenta y ellos emitieron una carta de acompañamiento a la CIMIS 23 donde aclaran que se debe quedar reconocida esta provisión en el gasto de impuestos y la contrapartida en el balance tiene que ser o el impuesto diferido o la provisión de renta. Entonces, esto es fundamental porque quiere decir que cuando conciliemos la tasa efectiva, va a aparecer una línea de contingencias tributarias. Tiene que aparecer allí. ¿Por qué? Porque, pues efectivamente, al registrar esto en el gasto de impuestos, vamos a estar compuestos por impuesto corriente, impuesto diferido e incertidumbres tributarias. Entonces, tenemos que reconciliarlo allí y revelar en los estados financieros cuál es el efecto de estas incertidumbres, por qué las estoy dejando. La norma es incisiva en que tenemos que dejarla reconocida, pero no aclara qué nivel de detalle debe tener la revelación. Entonces, yo siempre les recomiendo a mis clientes, pues dejémoslo reconocido, pero juguemos un poco con el wording a la hora de revelar a qué viene esta incertidumbre y qué consecuencias tiene, porque estamos hablando de una revelación de impuestos que abre un abanico de posibilidades a la administración tributaria de cara a definir si revisa o no a una compañía. No sé si quieras aquí complementar. Esto precisamente ha sido, digamos, uno de los temas que ha llamado más la atención. Recuerdo cuando se empezó a poner sobre la mesa la discusión por diferentes autoridades, digamos, en el tema tributario, decían, pero no tiene mayor lógica, no tiene mayor lógica que yo, como compañía, tenga que mostrarle a la administración de impuestos las situaciones o las debilidades que yo tengo. Aquí hay algo que es importante que tengamos en cuenta. Si bien es cierto, la respuesta en un principio pareciera ser un sí, tal cual, o sea, cuando uno abre este abanico de opciones, como lo plantea Oscar, pues tú de una u otra forma le estás diciendo a la administración de impuestos, aquí yo tengo situaciones que eventualmente usted no puede compartir, o usted más bien no puede compartir, no, que eventualmente usted no comparte. Pero siempre tengamos en cuenta que una posición tributaria incierta es una situación con la que nosotros nos sentimos tranquilos. Yo siempre hago siento que eso no mejora mucho el discurso respecto a que le estoy abriendo las posibilidades a la autoridad, pero que al final del día yo estoy tranquilo con lo que estoy haciendo. Es decir, si la administración me lo revisa, yo no me siento preocupado de que lo que yo haya hecho es incorrecto. Entonces, simplemente es una forma de cómo se plantea, de cómo se pone sobre la mesa, de cómo se revela, de qué wording usamos. Eso ya es un tema más de forma, digámoslo así. Pero en esencia, siempre tengamos en cuenta que nosotros cuando hablamos de una posición tributaria incierta, estamos hablando de una situación con la que nosotros como contribuyentes o nosotros como asesores, es decir, dependiendo del rol en el que nos encontremos, nos sentimos relativamente tranquilos, pero sabemos que puede generar algún tipo de debate. Eso es lo primero que es vital que tengamos claridad. Entonces aquí voy a poner unas situaciones, voy a plantear, aprovechando que ya estamos llegando al fin como de los principales temas, yo ahorita le voy a hacer unas preguntas a Oscar para que también lo dejemos claro o relativamente claro en este conversatorio del día de hoy. Una situación que pasa mucho y seguramente Nasir aquí también me complementará la idea, que vemos mucho es las negociaciones que hacen las diferentes empresas del sector con las grandes superficies. Nosotros hacemos contrataciones y porque no sé, vendemos el producto, se los dejamos, pero dentro de esas negociaciones eventualmente las grandes superficies nos cobran a nosotros servicios de logística o nos cobran servicios de, no sé, de un canon especial porque yo
preferí exhibirlo en una góndola X, en fin, yo tengo unas operaciones o unas transacciones que se pueden dar bajo un marco de un acuerdo que tengamos. Sin embargo, aquí quiero llamar la principal, la atención de todos ustedes, porque este es un punto que se vuelve gris, pero gris no solo en que sea una posición incierta, sino que eventualmente lo que vamos a tener que validar es si esto es un entendimiento equivocado que tiene la autoridad o que podría tener, o si realmente detrás hay un error. Porque, ¿qué es lo que pasa? Normalmente las grandes superficies se cobran estos servicios de logística o se cobran esta exhibición en las góndolas y no nos emiten una factura, sino que lo que hay detrás es una nota crédito. Entonces ahí empieza la gran discusión si realmente aquí había una nota crédito por un descuento que se estuviera dando, por una situación, o realmente lo que debería haber es una factura por un cobro de un servicio diferente. Eso sí, en eso estoy aquí poniendo la situación, estoy dejando la espinita en la mesa y seguramente ustedes tienen muchos más elementos o muchos más argumentos de juicio para debatir este punto que estoy poniendo en la mesa, pero sí quiero decirles que tengamos cuidado, que observemos con especial cuidado, porque esto es algo que pasa, es como no sé, Nasira, cómo lo veas, pero esto es como el diario vivir de este tipo de negociaciones. Siempre es muy usual encontrarse con una nota crédito expedida por las grandes superficies, producto de un servicio de logística, producto de un tema de exhibición y que lo disminuyen de esa factura que nosotros eventualmente les hubiéramos pasado. Entonces aquí este es un punto en el que llamo la atención para ver si realmente pudiera ser una posición incierta o eventualmente estuviéramos frente a un error. No sé, Nasira, si opinas algo al respecto. No, Martica, de acuerdo. O sea, la verdad, pues, sobre todo cuando se maneja de pronto productos de consumo en los medicamentos, pues normalmente los mismos están Regulados. por el control y están regulados, etcétera, etcétera. Entonces, no, pero de pronto se tiene algún producto que sí puede estar colocándose en un espacio dentro del supermercado y a veces se acostumbra de que lo que tú dices es cierto, se hacen son notas créditos como para hacer un cruce, como una especie de compensación como Así tal. es. Y Así claro es. que puede originar unos efectos porque pues esto trasciende no solamente inclusive desde el punto de vista de renta, sino puede trascender y afectar, por ejemplo, el tema de ingresos como base para liquidar industria y comercio, el tema del IVA, etcétera, etcétera. Entonces, no, de acuerdo Exactamente. contigo. Ujú, de acuerdo. Exacto. Eso es un tema que puede tener mucho más trasfondo en esta industria y temas especiales de IVA, pero no los estamos tocando, no los estamos poniendo sobre la mesa porque CINIF 23 solo trata impuestos sobre la renta. Eso es un tema que también nos debe quedar muy claro. Hay otro par de situaciones y súper bienvenidos todos los comentarios, porque ahorita cualquier duda que haya por parte de ustedes, está abierto el espacio para ello. Y es el tema de los viáticos. En este sector, digamos, en esta industria, es muy normal el pago de viáticos a los empleados, digamos, a las diferentes líneas que tienen que desplazarse, o diferentes personas de las diferentes áreas que tienen que desplazarse de un lado a otro por razones mismas del negocio. Y aquí tenemos que tener especial cuidado porque hemos visto que esos viáticos no se tratan como permanentes, y aquí también pudiéramos tener una discusión con el fisco, porque aquí se han dado pronunciamientos respecto de esto y estos viáticos deberían de una u otra forma ya pasar a integrar esa base de remuneración. No sé, si yo lo limito, si digo que esto lo pongo dentro de la base del 40%, que es un pago extrasalarial, en fin, la connotación que yo le dé, pero aquí el llamado de atención es tengamos cuidado con ese tratamiento que le estamos dando a los viáticos, porque esto también es un tema del diario vivir en ustedes. Es un tema muy recurrente, es muy normal, muy usual que ocurra, porque pues hace parte de una industria como esta. Y un tema que también no queremos dejar de tocar y que también pasa mucho es estas compensaciones o las diferentes compensaciones que se puede entender más bien como compensaciones, y aquí admito complementos de Óscar o de Nasira. Normalmente
es muy común que en esta industria se hable de entregar a los empleados, a los comerciales, luego veremos qué pasaría con el área administrativa, con el área directiva, vehículos, y vehículos que se entrega y se dice que es una herramienta de trabajo. Pero cuando vamos y evaluamos o revisamos esa política que se encuentra definida, ese planteamiento que se está haciendo, realmente no es tan sólido que esto sea una herramienta de trabajo definitivamente, y que por ende se puede tomar como un activo de la compañía, depreciarlo o demás, porque cuando uno va y mira, el empleado puede disponer con total libertad de estos vehículos asignados. Entonces, esto no estoy diciendo que se esté haciendo de manera correcta o no se esté haciendo, sino que son temas que voy a tener que blindar y corregir si de pronto no tengo una fuerza o un planteamiento hecho, porque podría llegar a generar un entendimiento distinto por la autoridad tributaria y pretender que aquí realmente se está frente a un beneficio a empleados y que lo que se está de una u otra forma es remunerando al empleado con el goce de este vehículo, con el goce de la herramienta que se esté entregando al empleado, y que eventualmente no se tenga un documento sólido que me pueda llevar a concluir algo diferente. Y en ese sentido, ni qué decir de los vehículos o activos que se ponen a disposición de los directivos y de los administrativos, que no se pueda sustentar de una manera muy sólida esta fuerza de ventas que hace que yo pueda darle algún tipo de solidez al tratamiento del vehículo o el similar como herramienta de trabajo. O sea, ¿por qué los ponemos aquí? Porque sabemos que son situaciones, issues eventualmente que se presentan en la industria, que es muy común encontrarlo y que es muy común que sea parte de la negociación que se tiene con estos empleados. Entonces, esto simplemente es un llamado de atención para que se revise, se evalúe y eventualmente definamos si pudiéramos estar frente a una posición tributaria incierta. No sé, Nasira, si crees que... Me quedo con la duda, Martica, en el caso de los stock options. Ok, perfecto. Porque también ahí hay una norma que, por ejemplo, obliga el tema de lo de la retención en la fuente. Sin embargo, la retención en la fuente es un condicionante para la deducibilidad del gasto, pero normalmente el gasto no está en cabeza de la empresa, ¿sí me voy a entender? Sí, a ese, Nasira, es un muy buen punto, y qué chévere que lo hayas traído también aquí a colación. En todo este tema de los stock options, y me alegra, además me encanta estar con Oscar, que ha sido coequipero mío en este tema y que lo hemos tratado, digamos, con alguna regularidad en exposiciones. Todo este tema de los stock options eran relativamente pacíficos, no es un tema que sea nuevo, es un tema que desde hace mucho se viene dando como remuneración a los empleados, y es entregarle a los empleados como parte de su remuneración, llamémoslo así, unas acciones en la empresa, pero normalmente nunca lo hace la empresa, digamos en este caso colombiana, no es la compañía colombiana quien les otorga, sino que es directamente una de las vinculadas del grupo, una de las compañías que puede ser la casa matriz o cualquier otro vinculado que está normalmente por fuera del país. Cuando uno se va y lee la norma, este artículo 108-4, parece que la Administración de Impuestos ya evidenció esa situación, Nasir, y todos los que estamos aquí, ya la evidenció, y cuando digo que lo evidenció es que sabe que es muy común que a los empleados se les entregue unas acciones por los servicios prestados. Entonces, la norma contable, Nasira, evaluó el tema y lo que te dice es, mire, realmente cuando usted le hace un pago a sus empleados, cuando estamos frente a unos stock options, un pago basado en acciones a los empleados, y lo hace por el servicio que está prestando en el país, o sea, él se sitúa y dice, aunque lo pague cualquiera de afuera, realmente ese gasto es de la compañía local. Entonces, la norma financiera se ocupó del tema y dijo, no importa quién lo pague, si lo paga el de afuera, usted lo que eventualmente tiene es dos situaciones. Una puede ser que lo que tiene es una cuenta por pagar con su vinculado económico,
u otro lo que tendrá que hacer, si es que ese vinculado económico no lo va a cobrar, deberá reconocerlo como una especie de reserva dentro del patrimonio que solamente podrá ser tocado, digamos, en casos de una liquidación de la compañía eventualmente. Entonces, Nasira, este sí es una situación que ya no sabría decirte si es gris o realmente puede ser un poquito más oscura, porque la misma administración en su artículo 108-4 ha recogido esta situación y cuando la contabilidad ya lo reconoce como un gasto, que lo lleva o contra patrimonio o contra una cuenta por pagar, ya le está aterrizando en los estados financieros locales el gasto y lo está haciendo nacer. En cuyo caso, la consecuencia lógica es que debería practicársele retención en la fuente al empleado con las dificultades que eso normalmente trae, porque como esto es un pago en especie, y si el pago es importante, pudiera ser que la retención sea más alta que el sueldo que eventualmente recibió ese mes. Pero es una situación que ya está puesta en la mesa, que ya se ha evidenciado, que ya incluso la Administración de Impuestos en sus planes de fiscalización hemos visto en algunos de sus checklists o en sus preguntas si la compañía hace pago basado en acciones. Entonces ya lo está identificando y nosotros lo hemos ido advirtiendo porque las normas financieras no son las mejores aliadas en ese caso, Nasir, porque sí me hacen aterrizar el gasto en mis estados financieros y me dicen, es que el gasto es de la compañía colombiana o local, porque si no lo fuera, digamos, el empleado no estaría recibiendo las acciones, él las está recibiendo por la labor que recibe en Colombia. ¿Qué podría ser incierto? ¿Qué podría yo tener que demostrar? Que como estos empleados normalmente o en ocasiones en esta industria pueden ser compartidos con otros países o pueden venir en un mobility de otro país, yo deberé estar en la capacidad de demostrar que si se dio ese pago al empleado basados en acciones, ese gasto no era mío, porque se derivaba de la labor que había hecho en otro país o se deriva de la labor que está haciendo a otro país que de una u otra forma ya lo traslado porque no tomo el salario todo como mío. En fin, digamos que ahí es donde se abren las posibilidades de controversia, Nasir. Perfecto, Martica, gracias. No, muchísimas gracias a todos ustedes. Y yo aquí le quiero, antes de que Oscar vaya terminando la presentación y abramos espacios para dudas que eventualmente puedan surgir, es hacerle una pregunta a Oscar, y que también es un tema que se ha generado porque entendamos que esta norma es muy nueva y es una interpretación y todavía en Colombia estamos aterrizando en ella. Y es ese caso del reconocimiento o no como parte de la provisión de las sanciones. Estas para ti, Oscar, porque en eso también hemos visto que hay tesis y que hay divididas tesis donde se dice que la sanción no debería ser parte no debería ser parte de la provisión, y hay otras interpretaciones donde el espacio que se abre pareciera decir, óigame, eso no es tan claro porque va a depender la forma en cómo esté tasada la sanción en cada uno de los países. Sí, de acuerdo. Digamos que el ISB lo dejó abierto para que quede a interpretación de cada una de las gerencias en cada una de las jurisdicciones. Digamos que las dos tesis son aceptadas. La primera tesis es que las sanciones y los intereses no son parte del impuesto. Y la segunda plantea que si la sanción se comporta como un cálculo que, pues, cuyo crecimiento o decrecimiento sea de manera proporcional al impuesto, es decir, por ejemplo, cuando tengamos una sanción que sale de un porcentaje de un impuesto, pero su cálculo sale del impuesto como tal, ellos consideran que estaría bien incluirlo como parte del cálculo, puesto que es un anexo, sale del impuesto. Sin embargo, ellos sí plantean que los intereses son una actividad de financiación que te da el fisco y por lo tanto eso no es impuesto. Entonces, en esta segunda tesis, la sanción formaría parte del mayor impuesto, los intereses no. Insisto, puedes tomar cualquiera de las dos. Ok, en Colombia el comportamiento tiende a ser, y aquí Nasira, no sé tú cómo lo veas, el comportamiento en Colombia tiende a ser que la sanción está atada al impuesto, porque es un porcentaje.
Entonces, Normalmente siempre, de acuerdo, porque mira, sanción por corrección es sobre mayor impuesto, la sanción de extemporaneidad también es sobre impuesto a cargo, en el caso de la declaración de renta. Entonces, a mí me lleva a la conclusión de que siempre está ligada directamente el cálculo con el impuesto. nosotros, perdona, Cira, perdóname que te interrumpí. Restringiéndonos específicamente al tema de renta, ¿no? Pero De ambas acuerdo, de sanciones acuerdo. las veo unidas completamente con el impuesto. De acuerdo, Nacira. Y mira que cuando nosotros lo hemos estudiado, yo quise traer esta pregunta porque es uno de los puntos que normalmente causa discusión. Cuando lo hemos, y nosotros hemos hecho también, digamos, como que la consulta a nivel global, hemos validado lo que como PwC firma, pensamos, y también siempre llegamos a esta misma conclusión, de que el comportamiento en Colombia de la sanción está muy atada al impuesto, porque hay algunos países, y aquí Oscar también me ayuda, donde de pronto se dice, si el impuesto está entre 1 y 100, entonces son 2 unidades, o sea, como que tiene una forma de tasarse diferente. Pero aquí Colombia es porcentual, es un porcentaje del impuesto. Por eso nos inclinamos a pensar que es posible que algún revisor fiscal llegue a la conclusión de que debería ser mayor parte de esa provisión. Seguramente, y como bien lo decía Oscar, esto es un tema de discusión, de interpretación, pero la recomendación en este caso del mismo, digamos, de la misma IASB, del mismo IASB, es que si la sanción está vinculada al impuesto debería ser parte de la provisión, ¿verdad, Oscar? Sí, total. Perfecto. Nacira, no sé si te surge alguna otra inquietud, si tienes alguna duda, si crees que de pronto dejamos algún tema que valdría la pena discutirlo o abrimos el plan en la discusión. Marta, yo me quedo con la duda del tema de los descuentos tributarios, específicamente el tema de industria y comercio. O sea, acuérdate que surgieron esas dos tesis de que, bueno, la norma parte del supuesto que para que yo lo pueda tomar como descuento se requiere que se haya pagado efectivamente. De acuerdo. Sin embargo, recuerda que hubo un concepto de la administración tributaria donde básicamente dijo algo así como, si usted lo paga antes del vencimiento del plazo para declarar, también lo puede solicitar en el año como descuento tributario. Entonces, la pregunta para mí ahí que surge es si eso también lo debería yo tener en cuenta como una posición incierta o qué piensan ustedes acerca del tema. Pues, Nacira, muchísimas gracias. Imagínate que hace poco estuvimos discutiendo el tema con Javier Blel, o sea, de cómo debería entender uno esas posiciones inciertas, porque, insistimos, esto es un tema que todavía todavía tiene mucha tela para cortar, por lo mismo nueva de la norma y novedoso, si uno lo quiere ver así. Pero decíamos, todo aquello que pueda generar, la misma redacción de la norma te lleva a decirlo, cualquier tipo de discusión con la administración, donde sabemos que de entrada vamos a tener una confrontación, pues de hecho ya es una situación incierta, que si se resuelve de manera positiva o no en otra instancia, ya es algo que también se valida o se pondera. Pero lo primero es mirar qué pasa con la autoridad tributaria. Entonces voy a tomar este tema del descuento tributario que tú estás precisamente comentando. Y el descuento tributario nosotros lo empezamos a aplicar a partir de la declaración de renta del año 2019. Y básicamente lo que tiene el contribuyente es la opción de que aquel industria y comercio efectivamente pagado puede ser tomado como gasto deducible o puede ser tomado como descuento tributario. Digamos que abre la alternativa a lo mismo. Pero insisto, cada vez que hacemos referencia a un descuento tributario, pareciera ser siempre que se hace referencia a un tema de pago, porque eso es caja, ¿no? Es caja propiamente. Entonces aquí con el ICA tenemos dos temas. El primero es que alguien le preguntó a la administración de impuestos, bueno, y si yo realmente, como esto es 2019, yo tengo una industria y comercio que es del año 2018, pero yo lo pagué en 2019, que puede pasar, y creo que todos aquí lo hemos vivido, por el tipo de vencimiento o por la jurisdicción, porque los vencimientos sencillamente son al año siguiente, porque puede ser, en fin, puede ser incluso el último bimestre del año en Bogotá, en fin, tenemos diferentes situaciones para analizar y pues para discutir ahí al respecto.
Y la administración de impuestos conceptuó, Nasira, que no, ellos llegan a la conclusión que ese ICA pagado del 2018, que se pagó efectivamente en el 2019, que fue el año en el que yo ya podía empezar a aplicar ese descuento tributario, no era posible tomarlo como descuento porque correspondía a un año donde no era el año que estaba siendo cobijado con la norma. Entonces, cuando uno se va y lee el artículo del 115, uno no llega a esa conclusión, Nasira, porque la norma no tiene esa redacción. No tiene esa redacción, pero ya de entrada sabemos que la administración piensa distinto. Entonces, si nosotros, y así lo hemos dicho, si nosotros y cada una de las compañías toma la decisión o tomó la decisión de llevar este ICA pagado en el 2019 correspondiente al 2018 como descuento tributario, nosotros creemos que hay argumentos de peso para sustentar la tesis, pero sabemos que la administración de impuestos no necesariamente lo comparte. Entonces ahí, de entrada, ya sabríamos, Nasira, que tenemos una posición incierta respecto de ese tratamiento. Ahí lo que tendríamos que validar es cuál es el efecto, porque al ser un descuento tributario es un tema en caja y lo que tendríamos que ver es si efectivamente surge o no un mayor impuesto o cuál podría ser el efecto de corregir o no. Ese es un tema para poner en la mesa. El otro tema, Nasira, que ha generado gran controversia y es un concepto que es más reciente y es relacionado con el mismo descuento tributario, en lo que tiene que ver que pareciera abrir una posibilidad, pero ahí las interpretaciones están abiertas y le han dado la interpretación de que si el ICA se pagaba antes de la presentación de la declaración de renta, se podía tomar dentro de la declaración. Ese es un entendimiento que le han dado y algunos asesores le han dado y con el que nosotros tenemos, digamos, algunas diferencias, no porque creamos que no estén errados, sino porque de pronto la interpretación de la administración pudiera ser como que lo que está diciendo es, sí lo puede tomar, pero en la declaración del 21, ¿sí? Del 20, que fue el año en el que lo presentó. Entonces, ahí yo creo que también se abren temas de interpretación y no es tan transparente decir que la administración de impuestos me abrió a mí la posibilidad de tomar como descuento tributario un pago que yo hice en el año 2020 por la declaración del 2019, porque la característica misma del descuento tributario es que se paga antes, nunca se paga después. Entonces, ese es otro tema que también seguramente va a abrir un espacio a controversias o a diferencias de criterio entre lo que hayan hecho las compañías y el entendimiento mismo de la administración. No sé, Nasira, si con eso se te resuelve. Muy claro, Martica. No, me parece que es completamente claro. De acuerdo. Okay. Perfecto. No sé, Laura, no estoy viendo inquietudes planteadas, pero no sé si alguien en este momento quiera levantar la mano, quiera hacer la pregunta, no sé cómo quieran manejarlo o si consideran que ya el tema fue claro. Martica, abrimos el espacio en la parte del chat para preguntas, pero aún no hemos recibido. Creo que todo está muy claro. Ok, perfecto. Señores, si no hay ninguna inquietud, pues terminamos hasta aquí y esperamos que el tema haya sido de su interés, que haya llenado sus expectativas y que esas dudas que eventualmente hubiesen tenido respecto del tema se hubieran aclarado en la discusión que tuvimos hoy. De acuerdo, Martica. Muchísimas gracias. Bueno, les contamos que en la invitación que les llegó también están como los diferentes conversatorios que vamos a tener hacia adelante. No sé, Laura, si tú nos puedes recordar las fechas de cada uno de los que tenemos programados. Claro que sí. Estos son los próximos conversatorios. El siguiente jueves, con la temática de 3 focos de talento para acelerar el negocio. La parte final. No te escucho bien, perdóname. Se te escucha entrecortado, Laura. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ya, mucho mejor. Vale. Bueno, los queremos invitar a los próximos conversatorios. El siguiente es el próximo jueves 19 de noviembre con la temática de 3 focos de talento para acelerar el negocio. Está dirigido por
dos personas en la parte de consultoría que son nuestros expertos en Human Resources Transformation. Y seguimos el siguiente miércoles 25 con la temática de tratamiento laboral impositivo de los diferentes pagos de beneficios a empleados. Les voy a dejar el link para que se puedan inscribir a los demás, o si tienen de pronto algún colega que se quiera inscribir, también está bienvenido. Y cerramos el miércoles 2 de diciembre con Nasira, con la temática de aspectos fiscales según la jurisprudencia del Consejo de Estado, para ser considerados en el cierre fiscal del 2020. Perfecto, Laura, muchas gracias. Entonces, bueno, bienvenidos. Queremos también contarles, nos gustaría conocer tener una retroalimentación de ustedes, si hay algún tema especial que les pueda interesar y del cual quieran que organicemos alguna reunión, alguna charla. Todas las ideas son bienvenidas y quedamos completamente a disposición de ustedes. Entonces, nuevamente, mil gracias, Marta, Oscar, de verdad, muchas gracias por esta charla, que nos parece que es muy importante, sobre todo en este momento que es de carácter obligatorio considerarla para los cierres de los estados financieros. Y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias y un feliz día para todos. Mil gracias a todos por su espacio, por su tiempo y por su atención, claramente. Gracias, hasta luego. Feliz día. Feliz día.